Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Silvia Olmos y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Hoy vamos a ver el último componente del aparato cardiovascular, que son los vasos sanguíneos, lo que constituye el sistema circulatorio. Tenemos 5 tipos principales de vasos sanguíneos: las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Las arterias son las que van a salir del corazón y se van a ramificar en arterias cada vez más pequeñas hasta llegar a formar las arteriolas, que se van a encontrar dentro de los tejidos, donde van a ramificarse en numerosos vasos mucho más pequeños, diminutos, que se llaman capilares. La pared delgada de los capilares es lo que va a permitir el intercambio de sustancias entre el líquido intersticial y la sangre. Los capilares se van a agrupar y van a formar las vénulas, que van a converger formando venas, que son los vasos sanguíneos de mayor tamaño que van a transportar la sangre directamente hacia el corazón. Como los vasos requieren oxígeno y nutriente, al igual que cualquier otro órgano del cuerpo, van a tener sus propios vasos que los van a irrigar. Estos vasos se llaman vasa vasorum, que significa literalmente vaso de los vasos. Los vasos sanguíneos tienen una pared que está formada por 3 capas o túnicas. Hay un patrón básico que se va a modificar en cada tipo de vaso, correlacionándose con la función. Es decir, que la forma de la pared va a tener relación en la función que cumple el vaso. La primera capa, que es la capa más interna, que se llama justamente túnica interna o íntima, forma el revestimiento interno del vaso sanguíneo y es el que está en contacto directo con la sangre que fluye por la luz. Está formado por un endotelio, que es esto que está acá, que es un epitelio simple con células planas. Estas células van a participar en varias actividades relacionadas con el vaso sanguíneo, como influencia física en el flujo de sangre, la secreción de mediadores químicos que van a actuar a nivel local, que van a influir en el estado de contracción del vaso, y también colabora con la permeabilidad de los capilares. Al ser lisa, esta superficie laminar va a facilitar el flujo de la sangre porque disminuye la fricción entre la sangre y la pared del vaso. El endotelio va a estar apoyado sobre una membrana basal que va a tener fibras colágenas, lo que le va a dar fuerza de tensión y le va a proporcionar resistencia al estiramiento, al mismo tiempo que facilita la recuperación del diámetro original del vaso. El límite de esta capa está formado por una lámina que se llama lámina elástica interna. Pasamos entonces a la túnica media o capa media, que está formada por tejido muscular y tejido conectivo. Es la que va a variar más en los diferentes tipos de vasos. En la mayoría está formada por una capa relativamente gruesa, formada por células de músculo liso, como ya habíamos dicho, y está estimulada de manera simpática, lo que va a regular la vasoconstricción y la vasodilatación. Por lo tanto, esta es la capa responsable de regular el flujo sanguíneo y la tensión arterial. Se va a contraer produciendo el vasoespasmo cuando se rompe una arteria para evitar la pérdida excesiva de sangre. Por último, tenemos la capa externa, llamada túnica externa, que está formada por fibras elásticas y fibras colágenas y va a tener numerosos nervios y los vasa vasorum que habíamos mencionado anteriormente. Va a ser la capa que permite el anclaje de los vasos a los tejidos circundantes. Empecemos a ver el primer tipo de vaso, que son las arterias. Estas se van a caracterizar porque tienen una capa gruesa,
una capa media, perdón, muy grande, muy desarrollada, que posee muchas fibras elásticas, por lo que van a tener una gran distensibilidad. Tenemos dos tipos de arterias y además vamos a sumar aquí a las arteriolas. Las arterias pueden ser elásticas o musculares. Las arterias elásticas son las más grandes del cuerpo, tienen una lámina elástica interna y externa muy definidas y la capa media también posee abundantes fibras elásticas, que es lo que podemos ver aquí. Va a incluir los dos troncos principales que salen del corazón, que son el tronco aórtico y el tronco pulmonar. Y además tiene las principales ramas de la aorta también. Estas van a ayudar a propulsar la sangre hacia adelante porque sus paredes se contraen o se adecúan, mejor dicho, al flujo sanguíneo. Las fibras elásticas van a almacenar en forma transitoria energía mecánica y van a funcionar como un reservorio de presión. Estas fibras se van a retraer convirtiendo la energía mecánica en energía cinética en la sangre. Y es lo que va a facilitar el flujo, que es lo que podemos ver aquí. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre va a salir impulsada, entonces las fibras elásticas se van a estirar y a medida que el flujo vaya saliendo, las fibras se van a contraer para impulsar con mayor fuerza el flujo sanguíneo. Por otro lado, tenemos las arterias musculares, que ya son de un calibre mediano. Su túnica media está constituida por mucho músculo liso, pero menor cantidad de fibras elásticas, por lo que las paredes también son relativamente gruesas en relación a la luz, que es lo que podemos apreciar aquí. Estas arterias son capaces de una mayor constricción, perdón, y una mayor vasodilatación para ajustar la tasa del flujo sanguíneo. Van a distribuir la sangre en las diferentes partes del cuerpo. Acá vamos a hacer un alto y vamos a entender lo que es una anastomosis. Esta va a ser la unión de ramas de dos o más arterias que van a irrigar la misma región del cuerpo. Esto va a proporcionar rutas alternativas hacia un tejido u órgano para que éste siga recibiendo sangre cuando un vaso se encuentre obstruido, ya sea por la posición, por el movimiento o por alguna patología. De esta manera aseguramos que el órgano pueda seguir funcionando. Por último, vemos las arteriolas, que son arterias muy pequeñas que van a regular el flujo de sangre en las redes capilares. Su diámetro va a variar entre 15 y 300 micrómetros aproximadamente y tienen una túnica íntima, delgada, con una lámina elástica interna muy fina y fenestrada. La túnica media van a ser solamente una o dos capas de tejido muscular liso y en el extremo, que se llama metaarteriola, vamos a encontrar el inicio de los capilares. Aquí las células musculares más distales van a formar el esfínter precapilar que va a regular el flujo sanguíneo. La túnica externa de las arteriolas es tejido conectivo areolar y va a tener mucha inervación simpática que va a permitir la regulación del flujo sanguíneo hacia los capilares, que es lo que podemos ver aquí. Aquí están los esfínteres precapilares, que cuando están relajados permite que la sangre circule por todos los capilares. Y cuando están contraídos, la sangre pasa solamente por una parte de la circulación capilar. Veamos entonces los capilares. Estos van a tener un diámetro mucho más pequeño que las arteriolas, varía entre 5 a 10 micrómetros, son la conexión entre el flujo arterial y el retorno venoso.
van a formar una red con una superficie enorme que va a hacer contacto con todas las células del cuerpo, y la función principal es el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Los tejidos que más oxígeno o nutrientes requieren van a ser lo que van a tener mayor red capilar, una red capilar mucho más extensa. Los capilares carecen de túnica media y túnica externa, y sus paredes están compuestas solamente por una sola capa de célula, que es el endotelio, con su respectiva membrana basal. En la mayoría de los tejidos, la sangre va a fluir solo a través de una pequeña parte de la red capilar cuando los requerimientos metabólicos son bajos. Pero cuando el tejido se encuentra activo, toda la red capilar se va a llenar de sangre, como habíamos visto en la imagen anterior. Tenemos tres tipos de capilares. Por un lado tenemos los capilares continuos, que tienen una membrana plasmática de las células endoteliales formando un tubo continuo ininterrumpido solamente por algunas hendiduras intercelulares entre las células. Este tipo de capilares lo vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en los pulmones, en la piel, en el músculo liso, en el músculo esquelético también y en la mayor parte del tejido conectivo. Después tenemos los capilares fenestrados, cuya membrana plasmática de las células endoteliales va a poseer numerosas fenestraciones, como podemos ver acá, que son tipo ventanas para permitir el paso de ciertas sustancias. A este tipo de capilares los vamos a encontrar en los riñones, en las vellosidades intestinales y en la mayor parte de las glándulas endócrinas. Y por último tenemos a los sinusoides, que son un poco más amplios y tortuosos. Sus células endoteliales tienen fenestraciones muy grandes, acá podemos verlas, y si las comparamos con estas notamos que hay una diferencia de tamaño considerable. La membrana basal es incompleta o incluso puede estar ausente, y va a tener hendiduras intercelulares muy grandes que va a permitir el paso de proteínas y hasta de las células sanguíneas de un tejido a otro. Este tipo de capilares lo vamos a encontrar en la médula ósea roja, en el hígado, en el vaso, en la adenohipófisis y en las glándulas suprarrenales. Como ya habíamos dicho, los capilares se van a juntar formando las vénulas, que van a tener paredes delgadas que no logran mantener su forma y van a drenar la sangre desde los capilares, comenzando el retorno de la sangre al corazón. Tenemos dos tipos de venas, que son las vénulas postcapilares y las vénulas musculares. Las primeras miden entre 10 a 50 micrómetros y tienen uniones intercelulares laxas, por lo tanto son porosas y funcionan como sitio de intercambio de algunos nutrientes y detritos y la migración de los leucocitos. O sea que además de los capilares, ese intercambio se va a producir también solamente en estas vénulas. Por otro lado, las vénulas musculares son las que continúan a las vénulas postcapilares, y acá ya vamos a empezar a tener nuevamente entre una o dos capas de músculo liso en la túnica media. Estas miden entre unos 50 y 200 micrómetros y no producen ya ningún tipo de intercambio. Sus paredes son los elementos más distensibles de todo el sistema vascular, lo que le va a permitir expandirse y actuar como reservorio para la acumulación de sangre. Las venas generalmente ya tienen paredes delgadas en relación a lo que es el diámetro total del vaso, o sea que tienen una luz muy grande. Em, Varía, digamos, esto entre 0,5 milímetros a unos 3 centímetros aproximadamente. La túnica interna es más delgada, al igual que la túnica media. Esto es comparándolo con las
arterias. La túnica externa está formada por fibras colágenas y elásticas que se van a distender para poder adaptarse a las variaciones del volumen y la presión sanguínea, aunque no están preparadas para guardar o para soportar grandes presiones. Las venas suelen aparecer aplanadas cuando se cortan debido a que no tienen estabilidad en esas paredes. La acción del bombeo del corazón va a impulsar y va a ayudar a las venas con el retorno de la sangre. Muchas venas, especialmente las de los miembros inferiores, van a presentar válvulas, que es esto que podemos ver aquí, que son pliegues de la túnica interna que van a formar cúspides que sirven como solapa, que se van a proyectar hacia la luz y van a apuntar hacia el corazón. Esto va a impedir el reflujo. Es decir, cuando el corazón está bombeando, la sangre va a subir por esta vena, pero en el segundo donde el corazón ya no ha generado ese vacío para que la sangre suba, estas válvulas se van a cerrar impidiendo que la sangre retorne, digamos, impidiendo ese reflujo sanguíneo. Algo que vamos a tener en cuenta es que en reposo, la mayor parte del volumen sanguíneo se va a encontrar en las venas y vénulas sistémicas. Es por eso que decimos que las venas y las vénulas son reservorios de sangre y las arterias eran reservorios de presión. Esto lo podemos notar cuando nos lastimamos, tenemos algún corte profundo. Si ese corte llega a romper, por ejemplo, una arteria, vamos a ver que sale sangre con una presión considerable, pero esa presión, digamos, va a aumentar en los momentos en los que obviamente el corazón ha hecho el impulso, ha impulsado esa sangre. Y después va a cesar levemente en el momento en el corazón está distendido. En cambio, si nos cortamos una arteria, vamos a ver que hay un flujo, una vena, perdón, vamos a ver que hay un flujo continuo de sangre y la pérdida de sangre es incluso mayor que si nos cortamos una arteria. Aquí podemos ver entonces un pequeño resumen de lo que sería cada vaso sanguíneo con su tamaño, cómo están compuestas cada una de sus túnicas y la función que presentan. Las arterias elásticas son grandes, son las más grandes del organismo. Ya sabemos que tienen la lámina elástica interna bien definida, al igual que las arterias musculares. La túnica media es gruesa y hay predominio de fibras elásticas. La túnica externa es un poco más delgada que la túnica media y la función es transportar la sangre desde el corazón hacia las arterias musculares. Las arterias musculares son de mediano calibre, tienen también la lámina elástica interna bien definida, la túnica media es gruesa pero predomina el músculo y tienen una túnica externa gruesa. Distribuyen la sangre hacia las arteriolas. Las arteriolas, por su parte, ya son microscópicas, son delgadas en su túnica interna. La túnica media tiene solamente una o dos capas de células musculares. La túnica externa es un tejido conectivo laxo que está inervada y estas van a conducir la sangre hacia los capilares. Estos ya son microscópicos también, solamente tienen endotelio formando la túnica interna y membrana basal y van a permitir el intercambio de nutrientes, productos de desecho y de los gases. Las vénulas postcapilares son microscópicas, tienen un endotelio y una membrana basal, no tienen túnica media y la túnica externa es escasa, van a conducir la sangre desde los capilares a las vénulas musculares y van a tener el intercambio también de ciertas sustancias y de algunas células. Las vénulas musculares también siguen siendo microscópicas, pero ya tienen un endotelio, una membrana basal, con una o dos capas de músculo liso y una túnica externa, aunque escasa, y van a conducir la sangre hacia las venas, actuando como reservorio de sangre. Y las venas, por último, ya tienen un tamaño visible a simple vista, tienen las tres capas,
aunque menos desarrollada que en las arterias, y van a ser las encargadas de llevar la sangre hacia el corazón. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y los veo en la próxima clase.